Hola, buenas noches, bienvenidos a Hablando Claro, una segunda emisión del año 2021, gracias a Dios. Gracias por permitirnos abrir las puertas de sus hogares. Hoy estamos con la segunda parte de límites. Usted recordará que la semana pasada hablamos acerca de límites, pero hoy hablaremos acerca de límites en el matrimonio. Así es que si por ahí está su esposito, tráigaselo por favor y siéntelo, ¿no? Es importante que escuche esto. Nuevamente está con nosotros el pastor, terapeuta, ingeniero Ismael Mejía Silva. Es el que va a continuar con el tema de límites. Entonces, Ismael, bienvenido. Pues muchas gracias nuevamente por invitarme a este programa. Hablando Claro, es la segunda emisión, como tú decías, de este 2021. Y pues qué privilegio, ¿verdad?, comenzar y tener este honor de pues iniciar este 2021. Gracias. No, muchas gracias. Y bueno, si usted no lo vio, terminando vea el primero. Creo que va a ser muy bueno y le va a retroalimentar. Recordemos que lo que nosotros queremos es aportar algo, una información nueva, un conocimiento nuevo que aporte a su vida. Y bueno, yo quiero empezar aquí. A ver, Pastor Maya. Todo empieza, un matrimonio empieza en el noviazgo. La pregunta es, cuando las personas están enamoradas, ¿existen límites? Bueno, la vez pasada estábamos hablando sobre este tema, ¿no?, de la importancia de los límites. Decíamos que en todo hay límites, en el universo, en todo lo creado. Hablábamos que inclusive Dios mismo, que podríamos considerar que Él no tiene límites, y en algún sentido sí, pero se autoimpone límites. Por ejemplo, decíamos que Él no puede pecar, Él no puede hacer cosas que vayan en contra de su naturaleza. Entonces establece sus propios límites. Los límites son importantes para que las cosas funcionen. Los límites hablan de orden, ¿no? Entonces es muy importante el orden y, como decía, lo vemos en todos lados. En las relaciones interpersonales, entonces, los límites también son importantes. Y el noviazgo es una relación interpersonal, nada más que una relación particular, ¿no?, en donde tú misma ahorita hablabas del tema del enamoramiento, que ese es un tema también muy importante, muy interesante, definir lo que es el enamoramiento. En el enamoramiento dice un autor llamado Scott Peck que las fronteras se derrumban, ¿no? Entonces, pareciera, o sea, sí están presentes los límites, sin duda, pero es como nunca cuando los límites se ponen en riesgo por las mismas características del noviazgo, ¿sí? Concretamente, la necesidad de complacer, de agradar el uno al otro. Entonces, a veces en ese complacer y agradar el uno al otro, podrían vulnerarse los límites personales. Decíamos que todos tenemos límites personales, ¿sí? Y comentábamos que esos límites los establecemos generalmente desde la infancia y permanecen a lo largo de toda la vida. A lo mejor algunos se van modificando un poco y demás, pero entonces, llegado a esa etapa de noviazgo, los límites se ponen a prueba, ¿no? Porque, como también ya se comentaba, como nunca, en ese afán o en ese deseo de querer agradar al otro, uno podría romper sus propios límites, sus propias fronteras, ir más allá de sus fronteras. Ok. Ahora, obviamente del noviazgo pasamos al matrimonio, ¿no? Casi siempre. Entonces, los límites en el matrimonio son para protección de ambos, de los dos cónyuges, para evitar, ¿no?, que haya manipulaciones, que haya excesos, que haya excesos. Entonces, podríamos empezar ahí, ¿qué es un límite? Aunque ya lo comentaste, pero son líneas que protegen lo propio, la responsabilidad. ¿Nos podrías hablar un poquito acerca de eso? Sí, inclusive están presentes desde el inicio, ¿no?
Cuando leemos en Génesis capítulo 1, verso 27, leemos: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre y la mujer son iguales pero diferentes. ¿En qué son iguales? Pues justamente en que son imagen de Dios los dos. O sea, los dos tienen la imagen de Dios. En ese sentido son iguales, son valiosos delante de Dios, pero interesante que Él mismo lo distinga, ¿no? O sea, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, por eso decimos que el hombre y la mujer son iguales, pero diferentes. Hay otro versículo en Génesis capítulo 2, verso 24, que quiero compartir con nuestro auditorio, que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Sí? Entonces, interesante esto, porque, ¿verdad? Siendo dos iguales pero distintos, deben de unirse en el matrimonio en este caso, para convertirse en uno. De repente esta unidad se confunde, porque entonces da la impresión como que al ser uno, entonces ya no debe haber más límites, no debe haber más fronteras. Pero no es así, siguen siendo dos, ¿no? Esto es un misterio. Es un poco lo que pasa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús dice: el Padre y yo uno somos. ¿Sí? Pero Jesús no es el Padre, ni el Padre es Jesús, ni Jesús es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, sino que cada uno tiene su persona, o sea, es una persona, son tres personas en una divinidad. De la misma manera son dos personas en un matrimonio. Entonces, ¿son uno en qué? Y yo siempre digo, son uno en un proyecto que les es común. Entonces, siendo dos, cada uno debe tener claridad en cuanto a sus propias fronteras, ¿sí? Y también debe tener claro, ¿verdad?, en dónde es, valga la redundancia, en dónde comparten muchas cosas en común, ¿no? Como matrimonio. Y eso es muy importante dentro de la relación de matrimonio, porque encontramos muchos matrimonios que todavía considerando el noviazgo, en el noviazgo como que esas fronteras se comprometen, yo decía, y parece que en el noviazgo es donde sí los dos llegan a ser uno, da esa impresión. De hecho, ellos, los novios hablan mucho de eso, ¿no? De que están hechos el uno para el otro, de que tienen los mismos gustos, de que, bueno, tantas cosas que escuchamos. Sin embargo, cuando vienen al matrimonio, sabemos que esas fronteras que se comprometieron nuevamente vuelven a surgir, porque es así. O sea, son dos personas con características, particularidades, con gustos, ¿no? En fin, y van a tener que convivir, construir una unidad en un proyecto, y para cada uno de ellos es muy importante tener en claro cuáles son sus fronteras. O sea, de cuenta tú y yo, que tú tengas claro cuáles son mis fronteras y yo tenga claro cuáles son tus fronteras, porque aún en el matrimonio, si esas fronteras se traspasan, entonces se genera el conflicto. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué son tan importantes los límites? Bueno, tú misma lo decías ahorita, los límites permiten la operatividad, la funcionalidad del matrimonio, ¿sí? Si no hay límites, entonces muy probablemente al yo violentar tus fronteras, ¿sí?, o tú violentar las mías, se va a generar el conflicto. Esas fronteras están mediadas por algo que se llama el respeto mutuo, ¿sí? Es decir, una vez que se establece, o sea, y una vez que yo conozco cuáles son tus propias fronteras, que las tienes, y tú conoces cuáles son mis fronteras, es parte de conocer al otro, ¿sí?
Y por un lado, cada uno tiene sus propias fronteras y por otro lado se establecen los límites de la relación, es decir, como las reglas del juego, ¿no? Cómo es que vamos a funcionar acá, cómo vamos a trabajar la relación y demás. Entonces, a veces la gente piensa que los límites son restrictivos, ¿no? Todo lo contrario. O sea, los límites inclusive nos dan la seguridad para movernos, ¿no? En medio de ellos, que los límites pueden ser, digamos, muy, muy amplios, ¿sí? Es como las fronteras de nuestro país, ¿no? Del norte y del sur, yo puedo moverme por todo México, ¿sí? Entonces, pero una vez que cruzo la frontera del norte, bueno, hay otras reglas, o cruzo la frontera del sur, hay otras reglas, pero hay mucha amplitud. Entonces, los límites no tienen por qué ser estrechos. Una vez que se establecen de común acuerdo, entonces nos van a permitir operar, ¿no? De mejor forma. Por ejemplo, podríamos pensar lo siguiente. ¿Qué pasa, digo en base a lo que tú estás comentando, qué pasa cuando yo tengo una acción, una actitud que no es correcta y en vez de asumirla, entonces yo culpo al otro? Por eso, decía que en los límites se establecen las reglas del juego, ¿no? Perdón que diga el juego, las reglas bajo las que va a operar la relación. Entonces, dentro de esas reglas existen lo que son los derechos y lo que son las responsabilidades, ¿sí? O sea, siempre va a haber derechos y responsabilidades. Entonces, si yo no cumplo con responsabilidades, ¿sí?, que están establecidas para mí, entonces obviamente incurro en una falta, se va a generar, como digo, un conflicto, y si evado la responsabilidad, todavía mucho peor, ¿no? Muchas relaciones, como ocurre en el noviazgo, regresando al tema del noviazgo, no se habla sobre estos temas. Se piensa que todo va a funcionar de manera perfecta, que inclusive nos entendemos sin hablar, ¿no? Que es un ideal. La verdad es que la vía regia para establecer los límites es el diálogo con apertura, el diálogo con respeto, ¿no? El diálogo con mucha transparencia, con mucha honestidad. Entonces, esto va a ayudar mucho a establecer los límites y definir cuáles van a ser, como decía, los derechos y las responsabilidades. O sea, ¿qué tengo derecho en la relación? Pero también cuáles son mis responsabilidades. Se implica las dos cosas. Ajá. Ahora, pues obviamente cuando nos casamos, la verdad es que creo que no tenemos la cultura de sentarnos y hablar y delimitar, por ejemplo, una discusión, qué se vale y qué no se vale. Hablando de responsabilidades, ¿qué te toca a ti, qué me toca a mí? Entonces, yo supongo que es algo que alguien pues nos debería como de enseñar. Yo me casé y bueno, yo nunca hablé de límites. Y a veces el no hablar de límites, pues uno pasa tus fronteras y agredes a lo mejor al otro. Es cultural, es educativo, bueno, que sí hablamos que fuimos formados con límites o no con límites. ¿Qué pasa ahí? Sí, yo creo que sí es cultural, o sea, poquito de todo. Pero yo creo que una de las cosas que más pesa es la parte de la cultura y en este caso el modelo que nosotros traemos de casa. A lo mejor a nuestros padres nunca los vimos, ¿verdad? Tocar estos temas alrededor de los límites, ¿no? Porque sí hay límites, están ahí, pero a veces no se tiene la claridad al expresarlos. Entonces no aprendimos, ¿sí? Y eso pues lo venimos a constatar cuando nos casamos, ¿verdad? Entonces no lo hablamos, pero empezamos a patinar, empezamos a conflictuar, porque empezamos a invadir territorios, áreas, ¿no? Y la gente pues empieza a sentirse incómoda y pareciera que el enamoramiento ya no alcanza, ¿sí? Antes, por decir así, pasábamos por alto, ¿no? El que traspasaran esas fronteras. A lo mejor no nos parecía algo, pero no lo decíamos, no lo hablábamos, ¿no?
porque temíamos a lo mejor, no sé, poner en riesgo la relación o algo más. Entonces en el noviazgo somos muy complacientes, ¿no? Y somos muy indulgentes y autoindulgentes, ¿no? O sea, pasamos por alto muy fácil las cosas. En la vida de matrimonio no, porque ya hay muchas otras cosas que están de por medio, ¿sí? Ya no es que ves a la novia un ratito, sino ya estás conviviendo con la esposa y el matrimonio tiene una serie de exigencias, de demandas, ¿sí? Que pues a lo mejor ni imaginábamos, ¿no? Que tiene que ver con roles, se tienen que empezar a asumir roles, ¿no? O sea, quién va a ser el proveedor, cómo se van a manejar los recursos, cómo se van a manejar los desacuerdos, los tiempos, las finanzas. En todo eso se empieza a hacer presente la necesidad de tener reglas, de tener límites, pues, claros, fronteras, porque esto es lo que nos va a permitir conducirnos. La mayoría de las parejas empiezan a tener problemas aquí, empiezan a patinar y bueno, pues llega el momento donde hay que poner justamente las reglas, hay que establecerlas. Ahora, cuando acabamos de decir y lo mencionamos, los límites protegen la relación, pero lo cierto es que ya en la práctica, cuando el otro me pone un límite, o cualquiera, yo lo pongo a alguien, alguien me lo pone a mí, nos molestamos cuando nos ponen esos límites y son para protección. Sí, eso sí tiene ya que ver con una parte del ser humano, pero también puede ser un tema cultural. ¿Sí? Hay otras culturas donde se tiene bastante respeto por los límites, se asumen como con más naturalidad, ¿no? Los que hemos tenido la oportunidad de viajar al país del norte, cruzamos la frontera y empezamos a ver algo que llama inmediatamente la atención, ¿no? La gente, por ejemplo, vas a un estacionamiento de una plaza comercial y observas cómo un peatón tiene preferencia sobre un auto, ¿no? Entonces el auto se frena para que el peatón cruce. Observas cómo las personas tienen que ir a las zonas de cruce para cruzar de una acera a otra, ¿no? La calle, pues. Observas cómo los autos parecen obedecer, ¿no? Los temas de velocidad máxima y todo esto. En fin, creo que a algunas culturas se nos dificulta más y otra vez regresamos, podría ser esto, el origen o el inicio de todo esto podría ser justamente la familia. Ok. Ahora, si pudiéramos hablar acerca de los límites esenciales en el matrimonio, me gustaría que empezaras comentando acerca de el amor. ¿El amor en el matrimonio tiene o no tiene fronteras? No, sí tiene fronteras. Otra vez, regresamos al tema del enamoramiento. Yo creo que el enamoramiento no tiene fronteras, ¿sí? Esa es una característica precisamente del enamoramiento, que no tiene fronteras, ¿no? O sea, parece no haber de repente respeto. El amor, de hecho, se caracteriza por eso, por el respeto por el otro, es decir, porque te amo, te respeto. Pero entonces estamos hablando de un amor maduro. Sí, correcto. El otro más bien parece un amor inmaduro, lo que estás comentando. Eso también es un tema muy interesante, ¿no? A veces nosotros pensamos que el amor es uno y la verdad es que no, existen diferentes tipos de amor, por así decirlo. Ok. Hablando de honestidad, si hablamos de honestidad, hablamos de respeto y hablamos de confianza. A ver si nos puedes abundar un poquito de esto. Sí, de hecho ya es como lo estás comentando, estos serían como los límites esenciales en el matrimonio, ¿no? O sea, que el amor sí tiene fronteras, ¿sí? Una de ellas tiene que ver con el respeto. O sea, no es porque te amo, inclusive rebaso esa línea, ¿no? O otras. El tema de la honestidad es otro límite esencial, ¿no? Es decir, cuando en un matrimonio se pone como límite o sobre la mesa, digamos, el tema de la honestidad. Y acá pues decimos, bueno, la honestidad
nos va a ayudar a mantener la confianza, ¿no? A tener confianza, es decir, la honestidad no es algo que se compromete en la relación. Y sabemos que cuando en algunos matrimonios la honestidad se compromete, por comprometer quiero decir que no se le da el valor, ¿no? No se toma en cuenta. Entonces sabemos que de ahí se derivan muchas cosas y una de ellas puede ser la desconfianza. Ok, y obviamente hablando de respeto, bueno, si yo tengo respeto por el otro también no lo voy a agredir, lo voy a tratar bien, no le voy a faltar al respeto, que muchas veces, por ejemplo, hoy día en este tiempo mucho se está faltando al respeto, ¿no? Y otra vez regresamos al tema del modelo familiar. O sea, si yo vi a mi mamá que no tenía respeto por mi papá, yo tampoco voy a respetar a mi esposo. O sea, es la verdad, ¿no? O sea, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no lo modelaron para mí. Generalmente nosotros aprendemos por imitación. Entonces empezamos a imitar los modelos. Es decir, si mi mamá le gritaba a mi papá, pues yo le voy a gritar también a mi esposo. O al revés, si el esposo, si mi papá, ¿verdad?, empujaba a mi mamá o era grosero con mi mamá, o sea, voy a hacer lo mismo. Por eso cuando esto empieza a ocurrir, lo que se evidencia es la falta de límites y como nunca la oportunidad pues de sentarse y hablar justamente de esto, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, este tema de la falta de respeto, que en ello no hay límites. Cuando se falta el respeto no hay límites. Se ha hablado mucho, se habla mucho acerca de que la falta de respeto no es en el matrimonio, sino desde el noviazgo se va viendo. ¿Es así? Sí, sin duda alguna se empieza a ver desde el noviazgo. Ahí es donde habría que poner cuidado, porque si está ocurriendo esto, entonces algo que se sabe es que no se disminuye, sino se aumenta. Sí. Ok, ahora, el siguiente límite esencial en el matrimonio es la fidelidad, ¿no? Voy a hacerte una pregunta. ¿La fidelidad también se observa, se modela, lo que tú viste, lo repites o es indistinto? No, todo es aprendido. O sea, a menos que algo haya ocurrido en la vida, en este caso del niño, del jovencito, ¿no? También sería otro tema a tratar. O sea, aquellas personas que nos funcionan como modelos. Yo he conocido casos de personas que el modelo que vieron en casa no les gustó y estuvieron expuestos a otro modelo y lo tomaron, ¿no? No sé, a lo mejor de alguien, ¿no? De un maestro, de un abuelo, de un tío, de un pastor, y entonces se toman estos modelos y pues ayuda muchísimo. Pero la mayoría de lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que nosotros vimos, con lo que nosotros aprendimos. Ok, ahora también esto de la fidelidad también tiene que ver cuando antes que mi esposo, ¿no? Mi esposa, tengo preferencia, digo, no necesariamente ahorita estamos hablando de infidelidad, de fidelidad, perdón, pero por ejemplo, me voy con mi mamá, prefiero a mis hijos, en fin, otras personas también. Sí, el matrimonio, una de las características que tienen y que quizás por eso también lo dificultan, es que demanda en el buen sentido exclusividad, prioridad. Sí, entonces en ello quiere decir que las demás relaciones pasan a un segundo término. Okay. ¿Sí? No es que no son importantes, pero la prioridad es el matrimonio. Así lo demanda, así lo exige. Leíamos en el pasaje que dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Sí. ¿Sí? Muy interesante esto. Obviamente, aun cuando se habla del varón, ¿sí?, y dice que es el varón el que se debe de desprender de la familia de origen para formar el nuevo hogar, la verdad es que es con ambos.
solo que esto habla de la cultura hebrea. Para los judíos era más fácil, ¿verdad?, que la esposa, como lo vemos con Isaac, van y buscan esposa para Isaac, a Rebeca, y la traen, y prácticamente pues viene a insertarse en el clan, en la familia patriarcal, ¿no? Claro. Entonces sabemos que esto puede conducir puede llegar a tener una serie de problemas, porque ahí hay unos límites que podrían no establecerse, y esto es la injerencia de la familia de origen en el nuevo hogar que se está formando, la nueva familia, ¿no? Entonces, esa fidelidad hace referencia a esto, o sea, una fidelidad que demanda exclusividad y que demanda prioridad, ¿no?, sobre cualquier otro tipo de relación. Por supuesto, ya no se diga en el área emocional y aún en el área de la intimidad, de la parte sexual, ¿no? Ahora, hablando de límites y este ejemplo que tú pones, bueno, donde el esposo toma a la esposa y se va a vivir con el clan, ¿no? ¿Hasta dónde es sano? Bueno, en nuestra cultura latina, mexicana, en donde los padres ven o los hijos vienen a vivir con los padres, que se da mucho en nuestra cultura, pero los padres nada más están como cazando, viendo lo que hacen. ¿Hasta dónde eso puede ayudar? ¿Son límites? ¿No son límites? ¿Qué pasa en estos matrimonios? Sí. Generalmente cuando hablamos de los límites que debe existir, por ejemplo, del matrimonio, del nuevo matrimonio respecto a las familias de origen, que puede ser la de él o la de ella, no solo hacemos referencia a límites geográficos, esto es, a poner distancia de por medio, ¿no?, sino hace referencia, como yo ya iba diciendo, ¿no?, a poner cierto tipo de límites en el sentido, inclusive podría ser relacional y emocional, ¿no? Porque algo que es cierto, mi hija o mi hijo puede vivir, no sé, en Nueva York, y yo todos los días estar conectado con él o con ella. Por teléfono. Por teléfono, mail, videollamada, hoy todo lo que hay, ¿no? Entonces, y yo ignorar o no considerar que pues ella tiene asuntos que atender respecto de su propio matrimonio y de su hogar, ¿no? Entonces, hemos sabido de este tipo de situaciones donde la mamá a lo mejor llama al hijo que está en Nueva York y él está haciendo sus actividades, sus quehaceres o en medio de la relación. Entonces, esto puede generar un problema en el matrimonio. Entonces, no son límites necesariamente geográficos, sino aún son límites emocionales. Y por igual, puede ser que la hija viva, no sé, en el mismo condominio o en la casa contigua, y sin embargo los límites están bien establecidos, ¿no? Entonces, tiene que ver con eso. Ok, pero sí de hay familias donde los tienen ahí, están vigilando y tienen una intromisión hacia el nuevo matrimonio y están opinando, es decir, no hay límites. Claro, y generalmente esto va a generar conflicto. Tensión. Esto va a generar tensión y bueno, hemos atendido a muchos casos en donde se nos consulta alrededor de esto, qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y con lo que se trabaja en la pareja es, pues los dos o uno de ellos más tiene que aprender a poner límites. Ok, ahora, hablando de autocontrol, creo que este límite esencial es básico, súper básico en el matrimonio, ¿no? Bueno, el autocontrol habla la Biblia le llama dominio propio, ¿sí? Y en todas las relaciones, por, digamos, las características propias de la relación, como lo hemos estado viendo, y más en particular del matrimonio, una de las cosas que se requiere es justamente el dominio propio. Porque en medio del trajín del diario, pues, de las múltiples actividades que el matrimonio desarrolla, realiza, ¿sí?, el trabajo, los quehaceres domésticos, el manejo de las finanzas, la relación con los hijos o con un hijo en particular, en fin,
los problemas de comunicación del mismo matrimonio. Entonces, eso hace que en muchas ocasiones la relación se tense, ¿sí? Se tensa. Y obviamente afloran emociones intensas, ¿no? Una de ellas pues, puede ser el enojo, la ira. En otro momento ya hablamos sobre esto. Entonces, si la persona no se autorregula, pues entonces estamos en una situación complicada, ¿sí? Porque, pues, regresamos al punto. Entonces, se puede faltar al respeto, ¿no? Y ¿Ofensas? ofensas, y entonces el asunto se va a complicar. Ofensas, malas palabras, crítica, porque finalmente en ello, ¿no? En querer lastimar al otro, en ello no hay un límite. Sí, cuando vimos ira, cuando vimos enojo, vimos que las personas se ofuscan y efectivamente la parte más racional nuestra se ve disminuida y actuamos por impulso, y entonces pues rebasamos, ahí sí yo creo que violentamos muchos límites, ¿no? O sea, rompemos muchas cosas, y el asunto es que cuando se rompen los límites, la relación se ve afectada porque las personas se afectan, la relación se ve afectada, y a veces pues darle vuelta a esto o salir adelante en medio de esto, pues no está fácil, es complicado. Así es, así es. Otro límite esencial en el matrimonio es la comunicación, en donde, bueno, están las formas, ¿no? Y los modelos. Hace un momento tú hablabas acerca de lo que aprendimos, la forma. Quiero comentar lo siguiente. Hace un tiempo yo estuve con una mujer, me compartía lo siguiente. Dice, a mí mi mamá me dijo, cuando te grite tu esposo, tú gritas más fuerte, ¿no? Dice, eso yo lo vi en mis padres. Y a cada una de las hijas nos fue diciendo, y si tu marido te grita y tú gritas más fuerte. Y yo le hice una pregunta, yo le dije, oye, ¿y te funcionó? Dice, no, mi mamá está divorciada y todas nosotras también. Es decir, tenía un modelo, tenían una forma, sin embargo, como que no pensamos si nos funciona o no, simplemente repetimos por lo que aprendimos sin cuestionarnos, pues si me ayudó o no me ayudó. Seguimos la línea, a ver si nos puedes hablar un poquito de esto. Pues el ejemplo está muy claro, ¿no? Lo que tú presentas. Lo cierto es que cuando tú le preguntabas ¿funciona o no funciona? Depende de muchas cosas. O sea, tristemente hay personas que están tan hechas a ese modelo que cuando gritan y alguien les grita más, parece que funciona la cosa, ¿no? Es muy triste eso, ¿no? Es decir, la persona grita y alguien le grita más fuerte, entonces como que se asusta, porque otra vez probablemente eso mismo ocurría en casa. A lo mejor la persona, ella como niña gritaba y la mamá le gritaba más fuerte, y entonces se asustaba porque además la mamá era más grande y tenía más fuerza, y en último caso hasta la podía golpear, ¿no? El asunto es descubrir esos modelos que no son correctos, y que aquí viene algo importante. Ese tipo de modelos no se trata de si funcionan o no, sino si nos conducen a una relación de plenitud, de satisfacción, de crecimiento para ambos, ¿no? Porque, digo, si lo que tú presentabas, ¿no? Si se interpreta como que funcionó en el sentido de que el otro se calmó, o sea, es decir, desde la violencia logré controlar el enojo del otro, pues no, o sea, yo creo que esa es la parte más primitiva del ser humano, y la parte más complicada es la parte racional, la parte inteligente, es decir, bueno, ok, nos gritamos y sí, uno asusta al otro, lo que tú quieras, pero la pregunta es, ¿te sientes a gusto? ¿Y esto está facilitando el crecimiento de la relación? Y entonces muchas veces, si se mantiene ahí la relación, como tú misma lo presentas en este caso, pues se desgasta y muchas personas prefieren salir de la relación. Y a veces solamente para ir y buscar otra igual. Ajá, sí.
Porque en estos casos de ese modelaje erróneo, equivocado, ¿qué se podría hacer? Es que hay algo que es muy importante, otro tema que se podría reflexionar sobre él, y es la capacidad de introspección. No todas las personas tienen esa capacidad. O sea, y ni siquiera pues para definir qué es lo que quiero de la vida. O sea, ¿qué me gustaría? Es decir, yo digo, a lo mejor la palabra no está bien dicha, pero hay mucha gente que vive pues a la y se va, ¿no? Al garete, dicen en Michoacán, ¿no? Poco inteligente. Y entonces se desgastan, están frustradas, quisieran una relación mejor, quisieran vivir en plenitud, pero no saben ni cómo ni por dónde entrarle, son incapaces de hacer una propuesta, ¿no? Quieren que las cosas cambien, pero siguen actuando de la misma manera, ¿no? Entonces, pues va a estar muy difícil así. Cuando la persona es capaz de mirar dentro de sí, mirar su relación, entender el propósito de Dios, el plan de Dios, entender que es real cuando Jesús dice: he venido para que tengan una vida y una vida plena, no es porque no esté a nuestro alcance, sino porque estamos tan permeados por esas formas y esos modelos que y nos sentimos tan bien ahí que nosotros mismos autoboicoteamos nuestras relaciones y demás. Y como decías al principio, vamos a terminar culpando al otro, vamos a decir que fue por el otro el que esta relación no se dio o no funciona, pero somos incapaces de vernos a nosotros mismos. Que es cuando culpamos al otro, ¿no? Correcto. Ahí donde empezamos. Sí. Ahora, otro límite esencial, ¿no? Cuando no hay respeto físico, cuando hay golpes, cuando hay empujones, y digo, ojalá se quedara ahí, ¿no? Pero de ahí sube la tensión. Sí, ya estaríamos hablando de que algo que se llama violencia doméstica, creo que ya lo tocaste con Verónica Vera, ella es una experta en estos temas. Se sabe que la violencia es escalable, ¿no? Y justamente comienza con el vulnerar los límites, o sea, traspasar las fronteras, ¿no? Porque una vez que se traspasan las fronteras, híjole, o sea, volverlas a establecer va a ser complicado, ¿no? Entonces, la violencia es escalable. Se puede comenzar con una violencia verbal, pasar a la violencia emocional y de ahí a la violencia física, ¿no? Entonces, esa es la característica de empezar a vulnerar, digamos, los límites. Ok. Algo que es fundamental, siempre perdonar. A ver, quizás aquí se podría abundar mucho, ¿verdad? Sí, también se puede poner en la mesa, es algo que se puede poner. También aceptar que algunos por modelo pudimos no haberlo aprendido, ¿no? Entonces, obviamente, el puente para restablecer un límite y la relación, pues es el camino del perdón, ¿no? Y tú decías, o sea, del reconocer, pues sí, o sea, que traspasé una línea, ¿no? Y ese haber traspasado tuvo efectos, tuvo consecuencias. Y lo primero, pues, es que debo reconocer y me debo disculpar, debo ofrecer disculpas, y a veces inclusive debo pedir perdón, ¿no? Entonces, y si lo ponemos en la mesa y decir, bueno, ya hablamos del amor, de la honestidad, de la fidelidad, del autocontrol, de la buena comunicación, del respeto físico, si estamos avanzando en estas áreas, muy probablemente va a ser algo que se va a respetar y se va a otorgar el perdón. Pero muchas veces queremos que opere el perdón sin haber tomado en cuenta todas las demás cosas, ¿no? Correcto. Entonces eso no funciona, ¿no? Porque pues te pido perdón, pero te sigo gritando, te pido perdón, pero sigo siendo deshonesto contigo, entonces no va a funcionar. Ok, muchas gracias. Importante el pedir perdón, creo que es fundamental para poder, pues como dice el amor cubre multitud de pecados, pero en el perdón también pasamos por alto muchas ofensas que se dan en el matrimonio y es esencial. Y el último punto, el último límite esencial, ¿no? Libertad para decir no en algunas ocasiones.
¿cuáles serían esas algunas ocasiones en donde yo aún a mi cónyuge necesitaría decirle, no, no me pidas eso, no lo voy a hacer? Bueno, uno que es muy claro es cuando violenta una de tus propias fronteras. Sí, podríamos hablar de muchas, ¿no? Una de ellas podría ser en donde un cónyuge le pide al otro, por ejemplo, que mienta, ¿no? Para salvar una situación X. Y entonces le dice, pues di esto, y ella sabe o él sabe que eso no es cierto. Y entonces argumentar, ¿no?, alrededor de que somos un matrimonio y que somos uno, lo que venimos señalando, entonces que tú deberías de incurrir en aquella falta que va en contra de lo que tú eres, ¿no? Yo he visto que este tipo de matrimonios que son capaces de marcar este tipo de fronteras, a la larga son matrimonios más exitosos que aquellos matrimonios en donde este límite no está presente, ¿no? Voy a poner un ejemplo, en donde el esposo a lo mejor obtiene recursos de una forma que no es muy honesta, ¿no? Y la mujer no está de acuerdo, pero no dice nada, ¿de acuerdo? O sea, no dice nada y es incapaz, ¿no?, de señalar y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no estoy de acuerdo. A lo mejor él podría argumentar, pues sí, pero de aquí es de lo que comes. Y a lo mejor a veces también por eso la mujer no dice nada, ¿no? Eso es solapar. Entonces no ayuda, la relación no ayuda a crecer, porque también una de las ventajas, bendiciones del matrimonio es justamente tener como una contraparte, que de repente pareciera llevarnos la contraria, pero también nos ayuda a ver cosas que probablemente no estaríamos viendo, ¿sí? Entonces, esta sería una de tantas. Hay muchas más en donde siempre debe haber ese margen o ese espacio, esa libertad para cuando sentimos que se violenta algo, ¿no? No cualquier cosa, ¿no? O sea, tampoco se trata de todo el tiempo estar diciendo no, pero sí, claro, a veces, insisto, principalmente cuando se violenta una frontera y de manera muy particular cuando va en contra de Dios, ¿no? Por ejemplo, que un marido le pidiera a su esposa que no adorara a Dios, ¿no? En fin, o que no le sirviera. Entonces, pues sobre el marido, ya dijimos que la relación de pareja, de matrimonio, lleva prioridad sobre otras, pero no por encima de la relación con Dios. Ok, muy bien. Pues como ustedes acaban de escuchar, bueno, esta plática en donde hablamos acerca de límites en el matrimonio. Muchas gracias por ello. No sé si quiera, pastor, agregar algo ya para terminar, algo que considere que es importante y que no lo mencionamos aquí. Pues nada más quizás decir que personas podrían pensar que, insisto, que los límites son restrictivos, cuando por el contrario los límites lo que te dan es mucha amplitud, ¿no? O sea, te ponen referencias y entonces te puedes mover con mucha libertad. O sea, si algo dan los límites es libertad, ¿sí? Entonces, tener una óptica de que los límites son restrictivos, pues es totalmente equivocado, ¿no? Por eso, inclusive, si sentimos que son restrictivos, entonces sentarse y hablar, ¿no? O inclusive buscar a alguien que nos ayude para mediar y para juntos, con la ayuda de esta persona y particularmente de Dios, establecer los límites que ayuden a nuestra relación. Muy bien, pues muchas gracias por esta plática, que por Dios este les bendiga. tiempo. Muchas gracias. A ustedes también, bueno, ya escucharon toda esta información. Seguramente va a tomar algunas cosas, aprendió otras nuevas, qué sé yo. Pues
Les agradecemos este tiempo, su presencia, que nos hayan abierto las puertas de su hogar. La próxima semana estaremos aquí en Hablando Claro. No se desconecte. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Buenas noches.